Ot, letras israelíes, con Ana Bejarano. Qué suerte tenemos en Radio Sefará de tener a Ana Bejarano. Hola, Ana. Hola, Raquel, la suerte es mía de poder aquí hablar con vosotros. Y hablar precisamente de estos libros maravillosos que nos descubres a algunos, porque de nuevo hablamos de un clásico que sin duda muchos de nuestros oyentes ya han leído, Ana. Hirbet Giza de Samer Yizar, un pueblo árabe, que nos presentas hoy. Tienes toda la razón. La verdad que es una de las obras fundamentales de la literatura hebrea y es escrito en la versión hebrea, es del año 1949, está editado por primera vez en hebreo en ese año, pero la traducción que nosotros tenemos, que la hice yo en su momento, es del 2009 y siendo una obra fundamental, pues tardaron mucho en traducirla. Tampoco estaba traducida al inglés ni a otras lenguas, estaba traducida al árabe en el Líbano, por lo que ahora veremos, evidentemente. Es una obra muy autocrítica con la situación en Israel y entonces pues veo que las editoriales han tardado muchísimo en traducirla. Ya te digo, la versión que nosotros tenemos, de la que vamos a hablar hoy, de Hirbet Giza, un pueblo árabe, como has dicho, del autor Samer Yizar, que aquí aparece como S. Yizar, lo editó Minúscula, esta editorial fantástica que es editorial Minúscula, en el año 2009. Y coincidió, por desgracia, con lo que era la guerra de Gaza del 2009. Parecía que es que la puntería a veces siempre suceden estas cosas, ¿no? En una de las terribles guerras que tuvo Israel, que fue la de enero de 2009, justo coincidió con la salida de este libro en castellano. Bueno, nos alegramos por la editorial porque sin duda multiplicó sus ventas. Sí. Pero sí, nada, sí. Las casualidades que a veces son así de tremendas. Hacemos una pausa y volvemos para hablar de lo que tú prefieras, primero del autor o de la propia novela. Estupendo. ¿Por qué quieres empezar? Si te parece, hablamos 3 palabras sobre el autor. Uh-huh. El autor tiene este seudónimo que es Samer Yizar. En la versión española, ya digo, aparece como S. Yizar. En realidad es un seudónimo. Él se llamaba Yizar de nombre y de apellido Smilansky. Pero desde el año 38 otro escritor editó uno de sus cuentos con este seudónimo y entonces lo que se hace es leer la primera letra de Smilansky, que en hebreo es una samech, se la colocó delante como si fuera el nombre con un punto y es conocido en hebreo como Samer Yizar, a pesar de que él se llama en realidad Yizar Smilansky. Es nacido en 1916 en Rehovot, en lo que es el auténtico Israel, digamos, primero de las Moshavot, de los Kibbutzim. Y si hay que decir algo así en 3 palabras de él, es que pertenece, aunque él siempre lo negó, que me da hasta pena decirlo, a la generación del Palmaj. Hay generaciones en la literatura hebrea, y es la generación del Palmaj, que son estos grupos de choque, que es el embrión luego del ejército de Israel, y recibe esta generación el nombre porque muchos de sus escritores pues fueron soldados, como es el caso del mismo Yizar, y que es de lo que habla la novela. También decir de él que pertenece a esta generación que por primera vez son nativos de la lengua hebrea. Los escritores que escriben antes pues no son nativos del hebreo, como Bialik, Agnon y otros de los que hemos hablado, pero él pertenece a la primera generación de autores que tienen el hebreo como lengua nativa, como lengua materna, entre comillas, a pesar de que en su casa hablaban ruso, pero a él siempre le hablaron hebreo. Y en cuanto a su hebreo literario, hay que decir que esta generación, que se esperaría de ellos que tuvieran un hebreo más fácil, ya que son nativos de la lengua, un hebreo más normal, tienen un hebreo muy elevado. Tengo que decir que es un libro muy cortito. Ahora no sé cuántas páginas tiene, a ver, lo tengo por aquí. Tiene 126 páginas y creo que es de los libros que más me ha costado traducir. Mira que yo traduzco novelones, pero tiene un lenguaje muy difícil. Es característico de su generación, que son los primeros nativos de la lengua y escriben en un hebreo muy florido, sobre todo en lo que es la narración. Luego los diálogos ya tienen un hebreo más fácil.
Y bueno, esto sería en cuanto a su persona como escritor. También decir de él que ahora hablaremos del contenido del libro y contrasta con que él fuera un personaje público. Fue diputado en la Knesset por el Partido Laborista durante años y no tuvo impedimento para escribir lo que escribía, que es una obra corrosiva contra lo que son las guerras y lo que es el ejército. Hacemos otra pausa y volvemos ya con la novela. Muy bien. Hablabas, Ana, de esos escritores que fueron soldados, bueno, también, digamos, antes del establecimiento del Estado con el Palmaj y de esa crítica a la guerra y a lo militar. Y claro, inevitablemente nos recuerda a Yoram Kaniuk, ¿no? Pues sí, mucho, claro, es de la misma generación que Yoram Kaniuk, que Haim Guri, que bueno, sí, es que escribe en el mismo estilo. En realidad esta generación del Palmaj, se inicia esta generación con una escritura que hace como una alabanza, un canto a lo que es la conquista de la tierra. En las novelas los personajes son todos jóvenes, guapos, bronceados, fuertes, lo que es la otra cara del judío europeo. Era estudioso, blanco, estaba dentro de las ciudades y de las casas o de los pueblos, pero enseguida, con la fundación del Estado de Israel, pues se produce como la caída de una máscara, ¿no? Ven que en realidad todos los países son iguales, que han tenido que participar en una terrible guerra para la que no fueron educados, ya que era gente educada entre algodones y el espíritu humanista más extremo. Y el librito de hoy y otros, como tú has dicho, como obras de Yoram Kaniuk, son justo posteriores a la fundación del Estado de Israel, que empieza ya una autocrítica muy fuerte. Siempre, de todas maneras, hay que decir, incluso en este libro, que aunque la autocrítica es muy grande, y creo que uno de los temas centrales de este librito es la tragedia del israelí, de haber pasado de ser víctima a verdugo, siempre hay una especie de pero no hay otro lugar. Ein makom acher. Esta frase la dijo Brenner, Haim Brenner, que espero que hablemos de él en otro momento. Uh-huh. Pero siempre recorre la literatura hebrea, incluso la más autocrítica, siempre hay un punto de Ein makom acher, no hay otro lugar. Es decir, nosotros podíamos haber hecho las cosas mejor, las podíamos hacer mejor incluso ahora, pero no hay otro lugar para nosotros. Eso es lo que salva un poco, digamos, la autocrítica feroz de esta obra, que además yo la dividiría como en dos partes, lo que es esta crítica feroz y luego lo que es el juego con las referencias bíblicas. Estos nativos de la lengua y esta gente nacida pues a principios del siglo XX ya en la tierra de Israel, Palestina, lo que era legalmente Palestina, que es Eretz Israel, estaban educados en la laicidad más absoluta, pero claro, el libro de cabecera de ellos era la Biblia de todas maneras, y se nota muchísimo, porque este librito, si el lector lo lee a la luz de Génesis 18, antes de afrontar la lectura de esta novela, si tuviera la paciencia de ir a la Biblia y leer Génesis 18, vería que es una reescritura y se le iluminaría el libro, porque en realidad en Génesis 18 Abraham discute con Dios y le ruega que no destruya Sodoma, porque aunque son unos malvados en Sodoma, dice, seguramente habrá algún justo. Seguro que los lectores recuerdan este pasaje. Uh-huh. Y hay un tira y afloja entre Abraham y Dios, que Dios le dice, si me encuentras tantos justos, no la destruyo. Y van haciendo una discusión. Bueno, en esta novela, en Hirbet Hida, para quien conoce el pasaje bíblico, que son la mayoría de los israelíes, un israelí medio que lee esta novela, en su mente está este pasaje, porque el soldado cumple la función de Abraham y el comandante es Dios. Y él, cuando llega para destruir al pueblo, llega con la unidad, claro, él empieza a plantearse una duda moral y se lo dice al comandante, le dice, pero sí, tenéis razón, pero quizá en este pueblo habrá unos justos, yo veo aquí unos viejos, unas mujeres, unos niños, los hombres han huido. Y esta especie de tira y afloja que se trae con el comandante es idéntica
a lo que se lee en Génesis 18, aparte de que cuando lo lees en hebreo están las palabras de Génesis 18. Bonito. Entonces esto es precioso, este disfrute estético que tiene la literatura hebrea, que es rabiosamente laica con el texto bíblico. Yo creo que es una de las cuestiones que a mí más me preocupa cuando traduzco, porque veo que se pierde, porque aquí no hay educación bíblica entre laicos. Bueno, entre religiosos en realidad tampoco, porque es una religión que no lee el texto bíblico, no conoce el texto bíblico, creo, mayormente. Pues acabas de iluminar la entrevista. No sé, Génesis 18 nos iluminará el libro, pero es una pista importantísima para adentrarnos en este libro que recrea un pueblo árabe imaginario en esa terrible guerra por la independencia. ¿Qué quieres contarnos de la novela? La novela, pues como he dicho, fue publicada en hebreo en 1949. En su momento fue publicada con otra novela de Yizar, que tituló El prisionero, Hashavui. En minúscula solamente ha publicado Hirbet Giza sin su acompañante, pero El prisionero se puede leer en castellano. Ya hablaremos en otro momento quizá de dónde se puede leer. Una antología muy importante de la que espero que tú y yo hablemos algún día, que preparó María Encarnación Varela, que fue pionera de los estudios de literatura contemporánea en España. El caso es que El prisionero y Hirbet Giza pues narran esta tragedia, ¿no?, del soldado que, siendo hijo de supervivientes del Holocausto y que ha oído ciertas cosas en casa, cuando él tiene que ir a la guerra todo le suena. Este soldado, cuando ve que los van a subir a los camiones, dice, pero esto me suena, me lo ha contado mi madre de cómo los subían a los camiones. O la palabra transfer, transport. Claro, se empieza a preocupar mucho, pero por otro lado ve que sus compañeros no reaccionan. Bueno, está dentro de lo que es la visión del árabe, digamos, por la literatura hebrea, que es otro de los grandes temas, cómo la visión del árabe ha ido evolucionando hasta llegar a una obra de la que tú y yo hemos hablado en este programa, que es Todos los ríos del mundo, de Dorit Rabinian, donde el palestino se ha convertido en el amor de la protagonista israelí. Estamos ahora muy lejos de eso, pero hay un inicio ya en el año 49 con Yizar, en que intenta ver en el árabe algo más que un animal. Él dice, es que si no los viéramos como animales en la guerra, no podríamos atacarles. Esta animalización del enemigo es necesaria, pero él se rebela contra ella. Y cómo esta imagen del árabe evoluciona desde el año 49 hasta llegar ahora a otro tipo de obras, pues creo que lo que es en la crítica literaria es muy interesante. Oye, Ana, me imagino que este paralelismo, por definirlo de alguna manera, entre lo que los nazis hicieron a los judíos y lo que los israelíes tuvieron que hacer o hicieron en esta guerra, bueno, pues despertaría mucha polémica, ¿no? Sí, mucha, y hasta el día de hoy. Yo creo que una de las cosas que ha tenido siempre buenas Israel es la libertad de expresión. Grossman muchas veces lo dice, en otros lugares, cuando tú dices lo que piensas, pues te pueden llegar a matar. Dice, con todo lo crítico que yo soy con mi país, sé que lo más que voy a recibir es una carta antipática, pero la libertad de expresión que hay en Israel, hay que pensar que este libro fue publicado en el año 49, a un año después de la fundación del Estado de Israel. Hay que situarse cuándo. Y aún así, él dice unas cosas espantosas en este libro, en ese sentido. No es que lo insinúe, es que lo dice claramente, está constantemente cuestionando el hecho, está desmitificando lo que es el ejército de Israel. El mito, por ejemplo, de los pocos contra los muchos. Hay un mito, nosotros somos pocos los israelíes, pero somos muy buenos y ganamos a los muchos. Esto en realidad también está basado en la Biblia, en Jueces 7, donde Dios le dice a los israelitas, sois pocos, pero vais a ganar porque yo os ayudo, no porque seáis muy buenos. Y ahora en el libro de Hirbet Giza, jugando con este pasaje de Jueces 7, lo que hace Yizar es decir, nosotros somos pocos, ya no tenemos Dios, y vamos a ganar porque nosotros somos buenos, y porque nuestro Dios ahora son las armas.
Es que no da puntada sin hilo. Es un libro, mira que yo soy anticrítica literaria, pero creo, hoy lo discutía yo con un editor, y creo que las obras israelíes muchas veces no se valen por sí mismas, en contra de lo que yo suelo creer. Yo creo que una obra de arte, un cuadro, una escultura, una novela no debe ser explicada, sino que se vale por sí misma. Pero en caso de las obras de los israelíes, veo yo que la carga de conocimientos previos es tan grande, sí, que si no conoces Jueces 7, cada vez que labras somos pocos, pero claro, yo entiendo que no le puedes explicar todo al lector, ni se debe explicar, pero este libro he leído a pelo, sin ninguna explicación, lo veo yo con mis estudiantes, o leído después de hacer unas cuantas aclaraciones, porque son cosas que se repiten en la literatura. Esto no es un invento de él, el mito de los pocos contra los muchos. Juegan con este mito constantemente los escritores israelíes, pero claro, tienes que haber leído Jueces 7, tienes que haber leído a Dios diciéndoles, ojo, que yo os haré ganar. Lo ganáis porque sois buenos. Y como luego el sionismo hace lo contrario. Ya vimos cómo nos ayudó Dios en el Holocausto, ya no tenemos Dios, ahora nosotros vamos a ganar, y nuestro Dios es el ejército. Que muchas veces el ejército funciona, hace el papel de Dios en estas obras. En ese caso el comandante, ¿no? Como nos decías antes. Y que encima se llama Moisés, porque la cuestión es darle otra vuelta de tuerca. No copias el texto bíblico idéntico, sino que lo que haces es luego le das otra vuelta y al comandante es Moisés el que te lleva a la tierra. Claro, ya no es Dios, pero se llama Moisés. Es que es muy interesante. Te digo que cada cosa tiene como su lectura, porque ellos tienen esta carga cultural tan impresionante de la Biblia. Es lo que tú decías, que seguramente si yo no hubiera hablado contigo y si nuestros oyentes no escucharan este programa, esta entrega de tu programa, pues seguramente disfrutaríamos del libro por la calidad literaria, por lo que nos cuenta, por las reflexiones que nos motiva, pero si encima nos lo explicas y nos das estas pautas y estas claves, pues lo vamos a disfrutar mucho más. Ana, no sé si quieres darnos más. Pues rompo una lanza en favor del autor y de su literatura per se, que tienes toda la razón. Es un libro que sin explicación ninguna tiene un hebreo tan bonito y escribe tan bien este hombre. Solo el comienzo ya empieza con un en efecto. Esto es muy de los autores israelíes, que en el fondo son muy orientales, creo que lo habíamos comentado. Muchas veces las obras israelíes empiezan con una preposición, con un adverbio, porque es como si estuviera el contador de cuentos oriental sentado en la puerta de la muralla de la ciudad, y la gente va pasando por allí y va escuchando un pedazo de la historia, porque ya os digo que esta novela empieza con un en efecto. Y el autor se preguntará, ¿en efecto qué? Pues en efecto nada, es que él ya estaba hablando. Claro, él empieza, en efecto, todo esto sucedió hace ya mucho, pero desde entonces no he dejado de pensar en ello, etcétera, etcétera. Quiero decir que literariamente, yo conozco mucha gente que lo ha leído y que les ha encantado, y yo no les he explicado nada, ni creo que hayan leído ninguna crítica literaria, lo cual no quiere decir lo que tú dices, que siempre con 4 o 5 apuntes se disfruta más. Pues sí, y a eso les invitamos a que disfruten de este libro y a que sigamos disfrutando mucho tiempo de tus enseñanzas, Ana, y de tus comentarios. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Raquel. Hasta pronto.